Muy buenos días, continuamos con el tema la cruz como ejemplo. Hoy vamos a mirar el tema sustitución. Vamos a 2 Corintios 5:21. Dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos venido mirando diferentes puntos en cuanto a la cruz como ejemplo. Miramos la burla, la indiferencia, hoy vamos a mirar la sustitución. Pero ¿qué nos habla el apóstol Pablo en cuanto a la sustitución? Ya que él habla de una sustitución en la cual el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado cuando él no lo merecía, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como el Señor envía a su único hijo, a su unigénito, dice la palabra, para que haya una sustitución para usted y para mí. Pero para los que creen en nuestro Señor Jesucristo, para los que creen en el Hijo de Dios. Y como Pablo lo expresa acá en esta palabra y dice, el que no conoció pecado. El Señor Jesucristo nunca se contamina de pecado. Dice que la sangre de Cristo es la sangre más pura que hay. Pura, sin tacha ni mancha. Pero también dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué fin? El Señor mandaba a su único hijo a que no cometiera pecado, pero fue culpado como uno de los peores pecadores en la historia para suplir una sustitución que usted y yo debíamos pagar, pero debíamos pagar en la cual usted y yo no la cumplimos, ya para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y era para que el Señor nos viera a usted y a mí justos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. No es que usted y yo seamos justos, porque algunos se creen justos de pronto por las obras, por las cosas que hace, porque se comporta bien, porque habla bien, se expresa bien, de pronto cumple los mandamientos de Dios y de pronto cree que se cree justo delante de Dios. Pero todos somos justos delante de Dios y no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque el tema hoy la sustitución, y en cuanto a la sustitución es un intercambio en el cual es un tiempo en el cual el Señor lo lleva a usted y a mí un tiempo glorioso, en el cual ojalá usted y yo lo entendamos. ¿Para qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar, el cual a mí nos tocaba humillarnos y ser avergonzados como Él lo fue, como lo veíamos anteriormente en burla, en indiferencia, pero también en escarnio, también vituperado, maltratado, golpeado. No lo merecíamos, nos lo merecíamos usted y yo, pero el Señor Jesús vino a sustituir eso que nos correspondía a usted y a mí, y en la cual debimos ser avergonzados como Él lo fue. Pero nos tocaba recibir un castigo en el cual Él recibió, pero sufrir lo cual Él sufrió. También Él murió la muerte, la cual nos tocaba morir a usted y a mí, una muerte cruel. Pero en estos términos coinciden todos los pasajes en los cuales encontramos a la luz de las Escrituras que el Señor vino a padecer por usted y por mí. No lo merecía Él, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero también porque el Señor quería redimir la humanidad. Y la única forma que encontró el Señor era a través de su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ya que en la antigüedad encontramos que el Señor usó diferentes estrategias en la cual usaban la sangre de un cordero para limpiar las manchas del pecado de una familia, y lo hacían anualmente, pero se dio cuenta el Señor que realmente esto no valía, no significaba nada, porque volvían y caían en el pecado. Pero acá lo que nos habla el Señor es cómo usted y yo debemos obrar, porque ¿cómo será que si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? ¿Será que si entendemos una sustitución en la cual usted y yo no merecíamos esa sustitución porque estábamos condenados a la muerte eterna? Pero ¿cómo viene el Señor y nos manda a su unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, que por amor a usted y por amor a mí quiere sustituirnos de lo que venía para con cada uno de nosotros? Pero también el Señor quiere que usted y yo entendamos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, que esa sustitución está vigente todavía en nuestra vida, pero está vigente también para los que no han llegado, los que vienen del Señor, pero también para otros que lo han tomado en burla, otros que han sido indiferentes, otros que han conocido y se han apartado de los caminos del Señor. Pero el Señor quiere, en su infinita misericordia, que vuelvan nuevamente a los caminos del Señor, porque Él ya puso un sustituto y no va a volver a colocar otro sustituto a través de Jesús, porque Él dice que murió una vez y para siempre, nuestro Señor Jesucristo, igualmente que resucitó una vez por todas, para que todos los que creamos en nuestro Señor Jesucristo vendremos con Él en gloria. Pero también que podamos entender que el sustituto, el tema que estamos viniendo a encontrar y a buscar a la luz de las Escrituras, el que nos quiere llevar a ese cambio, esa transformación. Pero también Pablo lo habla en el libro de los Gálatas, y él le habla a los Gálatas cómo deben entender ellos que deben entrar en ese cambio, esa transformación, que Cristo
Cristo nos redimió la maldición hecha por nosotros maldición, lo dice en Gálatas 3:13, y es que Él se hizo maldición por usted y por mí, una maldición en la cual no debía Él llevar, pero usted y yo debíamos llevarla, una maldición, ¿por qué? Por el pecado, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la inmoralidad, bueno, muchas cosas en las cuales el enemigo nos tenía atados a usted y a mí, pero también en el cual el Señor viene a darnos una sustitución a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también que podamos entender que Él quiere un cambio de transformación de su vida y mi vida, pero también que podamos entender que el Señor quiere hacer esos cambios para su vida y para mi vida, pero en los cuales usted y yo debemos estar dispuestos a ese cambio, esta transformación, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a hacer ese cambio en el cual el Señor quiere hacerlos para su vida y para mi vida. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que usted se ha entendido que ya tenemos una sustitución a través de nuestro Señor Jesucristo y que esta sustitución la debemos valorar y respetar, pero también valorar todo lo que hizo el Señor por usted y por mí, si es que realmente lo entendemos? Por eso en 1 Juan 2:2 lo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los pecados que usted y yo andábamos y vivíamos, inclusive algunos vivíamos gloriosos porque pecábamos, éramos inmorales, mentirosos, fornicarios, idólatras, muchas cosas que nos tenía el enemigo atados, pero en la cual no entendíamos porque estábamos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de la inmoralidad. Pero cómo viene el Señor a ser sustitutos y mandar a nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo, por esa propiciación de nuestro Señor Jesucristo que se llevó nuestros pecados, seamos libres, y esa libertad nos la quiere dar a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo entendamos que el Señor quiere darnos esa libertad, esa seguridad en cuanto a usted y yo valoremos la sustitución en la cual el Señor ha venido trabajando para que usted y yo lo entendamos, para que usted y yo lo trabajemos para poder entender el plan perfecto que el Señor ya hizo por usted y por mí, para que podamos ser libres de la condenación, del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, la falsedad, lo que nos tenía atados al enemigo, pero que el Señor quiere darnos esa libertad, pero también esa seguridad en la cual solamente la encontramos en Él. Por eso lo encontramos en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto les cuesta servir? ¿Cuánto sirven a otra persona, le ayudan, le colaboran, y como que esa persona no le devuelve el favor, como que le paga mal, y cuánto se apartan, no le vuelve a servir, pero es que uno entre más ayuda a los demás, mire cómo le pagan, y preciso, uno es el peor, uno es el malo? Pero si el Señor Jesucristo como sustituto lo hizo por usted y por mí, una sustitución en la cual usted y yo no merecíamos, pero hay veces nosotros nos enfrascamos porque no nos saludaron, porque no nos dijeron, y esa persona tanto que yo le he ayudado, tanto que le he colaborado, y mire cómo me paga, y como el Señor Jesús no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir, pero también a dar su vida en rescate por muchos, y a dar su vida por cada uno de nosotros, en la cual Él quiere darnos también esa seguridad, esa confianza, en el cual usted y yo hemos de entender que ya Él nos sustituyó en nuestros pecados, pero muchos no lo han entendido, y como que vuelven y recaen en las mismas cosas que el mundo los tenía atados, y vuelven y recaen, y como que se justifican, y es que yo estaba bien, hasta que se me apareció tal persona, pero es que yo iba bien. Bueno, muchas personas se justifican en sus propios pecados. Por eso, como dice en Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y es ese rescate que el Señor quiere darnos a usted y a mí, pero en el pensamiento, las actitudes, en el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Yo no sé si usted salió defraudado de una iglesia, de pronto usted salió defraudado por situaciones, circunstancias que vivió en su casa, en su familia, en la iglesia, con el liderazgo, con el ministerio, y como que usted se apartó de las cosas del Señor y no se da cuenta que el Señor ya envió un sustituto que fue nuestro Señor Jesucristo, y Él no va a volver a mandar otro, porque ya lo hizo, dice que una vez y para siempre, pero en la cual usted y yo tenemos que entender que ya fuimos libres de esa atadura, de esa maldición. Así que la palabra de Dios nos da una descripción específica y explícita que la muerte de Cristo fue en esencia sustitutoria, y es decir, que es lugar de aquellos por quienes Él murió. Si Él murió por usted y por mí, debemos entender que ya hay una sustitución, y la sustitución ya fue la de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por usted y por mí a través de la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que vino a morir de la manera más cruel y despiadada, a través de la cruz del Calvario, que una manera cruel en la cual ninguno de nosotros le estaría dispuesto a hacerlo, porque no llegaríamos a ese punto. El cuerpo nosotros no estaría dispuesto para eso, ya que Él fue fortalecido por el poder del Espíritu Santo, pero también el Padre estaba atento a lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo, cosas, circunstancias, situaciones que
que tenía que vivir, tenía que pasar para que usted y yo fuéramos libres de la atadura, de la maldición del pecado. Pero como el Señor quiere darnos a usted esa libertad, yo no sé si usted todavía sigue en las cosas del pasado, todavía sigue la amargura, el resentimiento, conoce del Señor, pero como que no ha podido perdonar, no ha podido olvidar, no ha podido desligarse de ciertas personas, de pronto de ciertos pensamientos, de pronto la anarquía, de la rebelión, la iniquidad, del pecado oculto, y no se ha podido desligar porque como que todavía lucha con eso, pero realmente no se ha metido a entender que ya hubo un sustituto y que al Señor esa maldición a través de la cruz del Calvario. Usted es una persona libre. Por eso dentro de estos temas que estamos viendo, la cruz como ejemplo, la sustitución cumple un papel muy importante para usted y para mí, que ya fuimos redimidos de esa maldición que nos corresponde a usted y a mí, porque el Señor nos sustituyó de esos pecados para hacernos libres en Cristo Jesús.